Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En este video nos pondremos pirómanos. ¿Por qué se los digo? Porque vamos a realizar fuego en el Photoshop. Este fuego podremos aplicarlo luego en nuestras fotografías. Así que pasemos al computador. Para comenzar nos vamos a archivo para crear un archivo nuevo. Como anchura podemos darle alrededor de unos 2000 píxeles y de altura unos 1700 aproximadamente, eso lo ve cada uno. Aquí nos vamos a crear, tenemos el archivo abierto, cambiamos el color de fondo por el negro, con el tarro de pintura pintamos negro este archivo, en capa creamos una capa nueva, porque las llamas las crearemos en esta segunda capa. Aquí pueden ver que ya se creó. Ahora con la herramienta pincel y cambiando el fondo a blanco, nos vamos a la opacidad del pincel y le damos más o menos una opacidad del 30%. Eso es estimativo. Aquí dejamos la dureza del pincel en 0% para que queden suaves los trazos, y de tamaño le daremos aproximadamente 60 píxeles. Eso lo ve cada uno según el efecto como lo quiera conseguir. Aquí comenzamos a hacer los trazos que luego serán las llamas de este fuego que estamos creando. Acá seguimos haciendo trazos. Ahora repasamos estos trazos solamente en la base para darle mayor intensidad en ese sector. Y ahora con la herramienta dedo vamos distorsionando estos trazos. Ya la idea es que de a poco empecemos a ver una especie de llamas. Aquí pueden ver cómo se van distorsionando y ya tienen una pequeña apariencia de llamas. Aquí ya ven que el efecto está más avanzado. Ya estos trazos tienen más apariencia de fuego. Ahora con la herramienta pincel nuevamente nos vamos a una opacidad menor. Por ejemplo, podemos dejarlo como en este caso en un 5%. El tamaño también lo vamos a reducir, lo dejaremos en aproximadamente 6 píxeles y comenzamos a hacer estas marcas para darle más detalle a estas futuras llamas. Ahora nos vamos al cuentagotas, seleccionamos el tono de arriba para con el pincel hacer trazos en el tono más claro que está en la base de las llamas. Ahora pasamos a la herramienta dedo le damos un tamaño de unos 15 píxeles y vamos distorsionando estos trazos finos para que se vayan suavizando. Aquí le daré 21 píxeles, nos vamos a filtro, desenfocar y luego pasamos a desenfoque de movimiento. Aquí le daremos los ajustes. Pueden ver cómo se produce el efecto según los ajustes que le demos. Lo vamos a dejar en una distancia de 22 píxeles o 24 mejor. Ya cada uno, como les he dicho, va viendo esos ajustes con precisión. Aquí pueden ver cómo queda.
Aquí oculto la capa de arriba para que vean que la de abajo está intacta con el tono negro. Nos vamos a edición, transformar y deformar. Y aquí podemos jugar con estas llamas como nosotros queramos. Ahora pasamos a imagen, ajustes, mapa degradado. Aquí ya empezaremos a darle color a estas llamas. Hacemos clic en esa flechita y elegimos acá el naranjo con amarillo. Ven que ahí ya aparece color. Aquí movemos los ajustes según el color que le queramos dar a estas llamas. Ahí ponemos OK y ya las tenemos pintadas con un tono amarillo. En esta capa, que ahora la vamos a duplicar, y en esta nueva capa ya duplicada volveremos a repetir el proceso anterior. Nos vamos a imagen, ajustes, mapa degradado y seleccionamos nuevamente este cuadro de naranjo con amarillo y aquí vamos seleccionando, movemos este selector, pero esta vez vamos a elegir el tono naranja. Aquí lo seleccionamos, le ponemos OK, OK nuevamente, OK otra vez, y ahí ya está el color en estas llamas. Y aquí, ocultando esta capa o bajándole la opacidad, iremos viendo también el color de la capa que está más abajo que esta. Yo en este caso le dejaré un 60% de opacidad para que también se vea un poco la capa que está abajo. Ahora volvemos a la herramienta dedo para seguir dándole una apariencia más realista a las llamas. Aquí ya adelantamos un poco el efecto para que vean cómo queda. Duplicamos la capa ahora. Aquí podemos darle un nombre o dejar el de origen. Aquí ya está la capa duplicada. Y seguimos con la herramienta dedo con una intensidad del 50%. La dureza también la vamos a dejar esta vez en un 50%. Y la idea en este paso es juntar las llamas, que no se vean tan separadas como al comienzo. Aquí pueden ver cómo la herramienta dedo nos permite realizar ese efecto. Ahora en la capa inferior de las llamas le bajo la opacidad. Esta vez la dejaré en un 60% de opacidad y juntaré ambas capas. Aquí ya pueden ver que quedó convertida en una sola la capa de fuego, y en edición copiar o comando C, copiamos la capa con las llamas y ahora con comando V la pegamos sobre la foto de base, que en este caso corresponde a la fotografía de los quitasoles. Con la herramienta mover ajusto las llamas encima de los quitasoles y aquí en capa ya podemos ver o decidir, mejor dicho, la opacidad que le daremos. Yo he hecho esta demostración en forma rápida, pero la idea es que ustedes con más tiempo puedan dar un efecto de llamas mucho más realista. ¿Cómo les pareció este efecto? Si les gustó, les sugiero que practiquen, porque en alguna fotografía quizás alguna vez les haga falta aplicarlo. Que estén muy bien y nos vemos en otro capítulo.